seguíamos avanzando dentro de estas reflexiones que estamos haciendo sobre liderazgo y poder, ¿verdad? Y el otro día acabamos hablando sobre dijimos que comentábamos que los elementos que correlacionaban con poder en la organización era fundamentalmente la cultura, y estuvimos viendo pues modelos dijéramos, de configuración o calificación de cultura, y lo vimos a nivel internacional también, os recordáis con los modelos de Hofstede y con el de Erik Meyer. Luego, el segundo elemento que correlaciona también con el poder y con el liderazgo es la propia organización, en el sentido de que, bueno, pues hay organizaciones que te dejan más margen de actuación para poder desarrollar tus capacidades, para liderar, para influir, ¿no? Y otras que no tanto, ¿vale? Entonces vimos distintos modelos también de clasificación de las organizaciones. Acabamos viendo pues estos modelos un poquito más modernos o más recientes, como era el de las organizaciones TIL, ¿no? El modelo de Frederic Laloux, y luego también la de holacracia que os comenté, ¿no? Que era, pues, aquí, en definitiva, la organización gira, no tanto, digamos, no se organizan tanto en función de la descripción de puestos de trabajo, que es lo habitual, sino más bien en aprovechar todas las capacidades de las personas que están en la organización. Es decir, como nosotros, como personas y como profesionales, pues tenemos una serie de capacidades que no son todas aprovechadas en las empresas en las que trabajamos, porque estamos un poco constreñidos por lo que dice nuestra descripción del puesto. Entonces, este tipo de enfoque, como el de la holacracia, lo que persigue es precisamente aprovechar el 100% de las capacidades de las personas. Entonces, bueno, no limitarlas a lo que dice la descripción del puesto, sino aprovechar esas habilidades que tienen. Y entonces, unirse o separarse en función de los proyectos que se necesitan en cada ocasión en la compañía. ¿Vale? Y ahí lo que sí quisiera, bueno, no sé si que reflexionáis un poquito sobre cómo tenéis organizadas vosotros o las empresas en las que estáis o las que... Nada, Armina, no te preocupes. Las empresas en las que estáis, ¿hasta qué punto conocéis la organización? ¿Mm? Es decir, hay empresas que tienen claramente el organigrama puesto, también depende del tamaño, cómo de complejo es, ¿no? Pero que pensaréis, pues eso, en la organización en la que estáis, cuántos departamentos hay, cómo está organizada desde el punto de vista de agrupación de unidades, es decir, oye, pues aquí se hace por producto, o se hace por zona geográfica, ¿eh? Se hace o sea, por país o por provincia o por región. Los puestos de trabajo que conocéis, eh, las relaciones que tenéis con otros puestos de trabajo, ¿vale? Cómo os comunicáis con ellos, si es una comunicación, eh, digamos, informal, en el sentido que podéis sencillamente contactar con ellos sin mayor problema o tenéis que seguir algún tipo de cauce o de formalidad. ¿Cómo de plana o de piramidal es la organización en la que estáis? ¿De cuántos niveles hay? ¿No? Desde el nivel uno, que sería el consejero delegado o director general, pues los siguientes niveles, ¿cuántos niveles hay? ¿Y en qué nivel está vuestro puesto de trabajo? ¿Vale? Si tenéis gente a vuestro cargo, pues cuánta gente tenéis y de qué tipo. Pues oye, tengo poca gente, mucha gente, tengo una o dos personas o tengo 25. ¿Y qué perfil tienen? ¿Son perfiles, dijéramos, de profesionales altamente cualificados o, al contrario, profesionales de una calificación media o baja? ¿Vale? Bueno, pues al final, ¿qué relaciones tenéis con el resto de la organización? Bueno, pues si alguna vez lo habéis pensado, es decir, oye, accedéis a todo tipo de departamentos. ¿Las relaciones que tenéis son todas ellas formales o habéis establecido otro tipo de vínculos? ¿Vale? Lo comento porque desde el punto de vista por ejemplo, de influencia, lógicamente, las relaciones que tengáis son relevantes. Si queréis empujar un determinado proyecto, pues tenéis que haber pensado previamente con quién podéis contar. Entonces, entonces digamos que la efectividad de ese proyecto, de la implantación del proyecto, va a depender mucho también de con qué apoyos contáis. Y por eso construir relaciones dentro de la organización, más allá del propio departamento, es relevante. ¿Vale? Entonces, ¿conocéis bien las organizaciones en las que trabajáis? ¿Creéis que tenéis un conocimiento o creéis que todavía debéis indagar un poquito más? Eh, Sí, sí, adelante, Fabricio. Fabricio levanta la mano y luego Arminda, creo que también. No, no, solo que me ayuda a reflexionar que tal vez tengo que conocer un poco a profundidad, como a veces me queda mucho en el profesor, no área. sé si me escucha. Arminda, sí, te estamos escuchando. Está hablando ahora Fabricio. ¿Me Ok, escucha? Fabricio, adelante. Sí, sí. Sí, Arminda, te escuchamos, pero ¿tú nos escuchas a nosotros? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale, ok. Te decía que estaba interviniendo Fabricio. Acabamos con Fabricio, intervienes tú, ¿vale?
Ok. Muchas gracias. Bien. No se preocupe, solo para decir que sí, esto ayuda a reflexionar que sí, en mi caso me falta conocer un poco más a profundidad las distintas áreas, como que me encierro solo en mi área, intento conocer más, pero a veces como que uno se queda donde está cómodo, tal vez en su zona de confort, en su área, con sus colegas y hasta ahí. Claro. En ese sentido, pues, lo que comentaba, es decir, al final cualquier iniciativa que queramos tomar en cualquier entorno, en cualquier grupo, necesitamos tener apoyos. Entonces, claro, esos apoyos, querer obtenerlos inmediatamente para obtener el resultado ya es muy difícil. Es decir, si no tenemos una cierta estrategia y hemos desarrollado en el tiempo ese tipo de apoyos y de relaciones, seguramente cuando queramos lanzar un proyecto, una iniciativa y no hayamos trabajado esas relaciones, pues vamos a estar con poco respaldo, ¿no? Yo a veces pongo de ejemplo, no sé si me ha pasado aquí, tenemos la comunidad de vecinos, ¿no? Y entonces a veces tienes alguna incidencia y dices, ostras, pues el horario que han puesto de, yo qué sé, de ruidos, pues no creo que sea el adecuado, ¿no? Entonces con tu mejor criterio vas y lo propones en la junta de vecinos. Pero vas tú solo, no has hablado con nadie. Lo más seguro es que no salga adelante. Si quisieras que hubiera salido adelante, pues tenías que haberlo trabajado previamente. Y haber visto quién está interesado en esto, quién puede estar involucrado, y cuando se haga la votación, pues tener esos votos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es un poco hacer, dicho así también, hacer un poco de lobby, ¿no? Los lobistas, en definitiva, hacen esto, es decir, van identificando quién puede apoyar los proyectos. Entonces, bueno, debéis tenerlo en cuenta y como dice Fabricio, si te cierras exclusivamente a tu área o departamento, pues tu ámbito de influencia también se ve limitado. Entonces debemos buscar relaciones tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, tanto ascendente como descendente. Dime, Arminda, perdona, que antes... Ah, Ah, bueno, en el caso, bueno, yo trabajo en un centro de investigación que es iberoamericano, que se focaliza principalmente en el ámbito de la educación. Yo por aquí, esto nació desde dentro de la universidad, con distintas áreas, y se transformó en una unidad que después se independiza, por eso somos ahora independientes. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo tengo el cargo de director financiero de este centro, y la verdad es que lo constituimos, está bien organizado y tenemos líneas de trabajo, pero esas líneas de trabajo que tienen que ver con especificidades temáticas, por ejemplo, primera infancia, yo tengo educación y trabajo, hay gente que tiene el área tecnológica, educación y tecnología, políticas públicas, en fin. Y claro, uno trata de conocer un poco los ámbitos de trabajo de cada uno en las reuniones que tenemos en algunas ocasiones, pero es difícil porque el nuestro cada vez agranda más, digamos, el trabajo. Y lo que sí hemos hecho es, bueno, la directora en general, la directora general, ella lo que ha hecho son relaciones internacionales para que podamos crecer en términos de cómo participamos de otras unidades que hoy día son importantes en temas de investigación y cómo aprendemos también desde esas unidades para que nuestra organización pueda mejorar, no solo en lo que hace, porque la mayoría son todos doctores, y lo que hacemos es partir con semilleros, que son los recién titulados, destacados, y que probablemente van a una especialización, un magíster, y después siguen las carreras de doctorado. Pero en ese proceso, las investigaciones que ellos generan a nosotros nos parecen interesantes y las incluimos en las publicaciones, por ejemplo, o los invitamos a que participen de los congresos, que sean visibles finalmente. Pero como usted dice, hay que hacer red afuera claro. para que realmente los conozcan, porque que sean conocidos en Chile, la verdad es que nos sirve de mucho. Esto tiene que permear a otros continentes e inclusive a otros países, que podamos trabajar de a dos, de a tres, cosas que hacemos. Por ejemplo, tenemos investigadores españoles, brasileños, colombianos, que también forman parte de nuestro centro. Pues sí, efectivamente. Al final, sobre todo si estáis en una posición directiva o con cierta relevancia o responsabilidad, el tema de las relaciones tenéis que cultivarlo también. Porque al final uno solo no consigue los resultados. No. En el entorno en el que vivimos es prácticamente imposible. Con lo cual siempre necesitas el apoyo, la colaboración o por lo menos que no te bloqueen otros. Ya no, no solamente que te apoyen, eso sería perfecto, pero por lo menos que no te lo impidan, ¿no? Y entonces eso lo tienes que ir gestionando. Lo tienes que efectivamente. Aparte, bueno, bromeando un poquito, espera que os pongo aquí esta diapositiva. A ver si la veo aquí. No sé si habéis visto, al final, digamos, redes digamos, relaciones y redes siempre hay. ¿Eh? Entonces, yo os estoy hablando de que conozcáis bien vuestra organización para saber a quién acudir o con quién debéis hablar, contar y demás, ¿no? Luego también tenemos redes informales. Sí, dime, Eduardo. Bueno, un comentario a lo que mencionas. Sí, es completamente
cierto lo que mencionas de la red de contactos. El problema es cuando tu empresa es muy grande, es transnacional y el trabajo es remoto. Entonces es difícil hacer una red de contactos porque a los únicos que contactas es a tu jefe y nadie más. Ni siquiera a los compañeros de tu área los conoces remotamente, pero con ellos no trabajas. Más aún si la empresa es multinacional y tu jefe está en otro país y tus compañeros en otros países y todos trabajan remotamente. Pero bueno, hay que buscar una forma así de hacer contactos. Si uno en realidad quiere avanzar o quiere conocer más o en algún momento necesitas ayuda de alguien, la red de contactos es muy importante. Efectivamente, bueno, tú comentas, Eduardo, un problema que es lógico, es decir, cuando estamos deslocalizados, perdemos el contacto físico, que es muy relevante. Pero piénsalo también desde otro punto de vista. Hoy día, precisamente, podemos tener un contacto mucho más fluido con gente que está lejos y muy distante y en otros continentes, cuando hace a lo mejor 20 años era prácticamente impensable. Entonces, dijéramos que el problema viene porque hemos ampliado la posibilidad de generar más red. Antes nuestra red era más limitada geográficamente, más vinculada al contacto personal, y eso ya se ha roto, se ha superado, con lo cual efectivamente ampliamos la red, y al ampliar la red es posible que perdamos profundidad. Pero bueno, hay que ver también el lado positivo, ¿no? Claro, nos decía que aquí hay redes, ¿no? Entonces quería que simplemente en plan de... A ver, lo pongo aquí. No sé si habéis visto esta imagen. A ver si la veis ahí. Se habla de las redes informales, es decir, al final, perdón, que lo he hecho pequeñito. Al final, las redes existen siempre, ¿no? Entonces, yo os estaba hablando desde el punto de vista organizativo, pues que conozcamos nuestra empresa, ¿no? Y sepamos dónde llamar y dónde tocar. Pero pensar que efectivamente en la toma de decisiones no solo influyen, dijéramos, la red profesional, este es mi puesto, este es mi nivel y demás, sino que influye también los contactos que existen fuera de esa red formal, ¿no? Entonces aquí, si lo veis, ¿no? No sé, lo hay un poquito más grande, bueno, pues esto es un organigrama de broma, por decirlo así, ¿no? Irónico, porque veis que establece las relaciones que hay entre los distintos miembros de la organización por motivos que no tienen nada que ver con el propio negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que este ha tenido un lío con esta, ¿no? Con esta persona. eh, Estos dos están en secreto enfadados. Este sabe que este bueno, hace malas prácticas, ¿no? Prácticas de corrupción. Estos dos están celosos de alguien. Esto es un trío. Este admira a este otro. Hay relaciones familiares, ¿no? Estos son hermanos. Este le debe un favor a este otro. Estos tienen un acuerdo secreto que no sabemos cuál es, ¿no? Venden lotería, que es algo parece que no se puede hacer, ¿no? Estos son aficionados del mismo club de fútbol. Es decir, al final, como veis, eh, este tiene miedo de este, ¿no? Este recibe sobornos, bueno, en fin, hay cosas más o menos morales o inmorales, ¿no? Pero que Sí. existen en las organizaciones. Y es interesante saberlo. Perdón, que Ha estoy. subido Joan, ha subido un YouTube aquí, ¿no? Un link. Sí, es una curiosidad de lo que estamos hablando, de los tipos de indios que hay en el trabajo. No sé si lo conocías o lo habías visto. Dura 4 Claro, de segundos. los aztecas y Sí, los exacto, mayas. los mayas y los arapahoes. Sí, exacto, ¿no? El arapaho era que ahora para joder vas a hacer esto, ¿no? El maya, que cuando tienes que hacer un trabajo, y me ha llamado alguien y te escapas, ¿no? Y el azteca era que el jefe le decía, hazte cargo tú, ¿no? Entonces le llamaba el hazte cargo tú. Ah, está bien, pues ahí lo tenéis, echarle un vistacillo, porque será divertido, claro que sí, ¿no? ¿Qué Cristóbal lo cuenta More? comentaba que por paradójico que parezca, todas estas relaciones influyen en el comportamiento orgánico real de las organizaciones. Al final, si está bien detallada la estructura y existe todo un organigrama, la influencia que tienen las relaciones dentro de las organizaciones son las que realmente hacen que traccionen de una manera u otra. Y particularmente por eso el compliance y los códigos de conducta, porque la organización informal al final es la que termina derivando en que la organización sea un éxito en cuanto a los procesos o no. Si bien los procesos son los que marcan la visión natural de lo que se busca en la organización, lo que orgánicamente sucede en las relaciones humanas son los que hacen que pueda suceder y que los proyectos se puedan llevar o que puedan no suceder también por esas mismas relaciones que no están marcadas en ningún plan, pero que ciertamente existen. Así es, sí, que es así, efectivamente. Para conseguir cosas siempre hay que conseguir la colaboración de otros y va siempre más allá del puesto, del cargo o digamos, nominalmente, cómo se llame tu puesto, ¿no? Y eso es importante, hay que ser Te comento una anécdota, fíjate, en el año 2007 yo ocupaba un puesto de especialista
de proyectos en en la gerencia de PCP, que es Protección y Control de Pérdidas. Me hice muy amigo de la señora que le servía el café al presidente de la Electricidad de Caracas, una empresa que cotizaba en bolsa en aquel entonces y que era parte de una corporación muy grande que es AES Corporation, ¿no? Una empresa americana. En aquel entonces, el presidente de la Electricidad de Caracas decide formar o hacer una nueva posición que le prestara apoyo y era el gerente de despacho de la presidencia. Fíjate que particularmente por la buena relación que tenía yo con la señora que le servía el café, nos postulamos mucho, éramos 30.000 empleados a nivel nacional y nos postulamos no menos de 1.000. Y particularmente se decidió el presidente de la electricidad por mí, porque esta señora, Cristina, que además era una señora que tendría unos casi 80 años y era la que le había servido el café a todos los presidentes de la electricidad de Caracas por muchos años, dijo, este es el chico. Y yo tendría en aquel entonces apenas 26 años. Bueno, oye, acertaste con tu representante. Sí, 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 pero para que tú veas que la influencia no tiene que ver ni siquiera con cargo, sino con la confianza que le da un perfil en particular, por ponerle un nombre y por la relación y la cercanía. Imagínate, si yo no confío en quien me sirve el desayuno, el almuerzo y el café, ¿en quién voy a confiar? ¿Sabes? Entonces, es súper interesante y me dejó una lección de vida increíble. Claro. Oye, y en sentido contrario, imagínate que le hubieras dado un maltrato, hubieras tenido una mala relación con esa persona. Tal El cual, efecto tal cual. habría sido demoledor, ¿no? Hubiera sido totalmente contrario. Y son cosas tan paradójicas que yo soy de apellido Corona y la señora era de apellido Coronado. Era simplemente eso. En el momento que ella me vio por primera vez, porque fue un contacto de primera vez, y en aquel entonces en los cubículos, en los escritorios se llevaba el nombre, ¿sabes? Se colocaba el nombre. Y ella dice, te estoy hablando de, yo tendría una semana en esa empresa cuando la conocí. Y ella pasa y me dice, ay, tú podrías ser nieto mío porque yo soy Coronado y tú eres Corona. Y por ahí empezamos una relación informal que derivó en que yo pudiera escalar en la organización rápidamente, tener una cantidad de experiencias después que vinieron a raíz de eso y que como profesional me llevaron a tener oportunidades que hoy por hoy, a mis 45 años, son oportunidades que derivan de esa relación. Entonces, me parece sumamente interesante tal cual como planteas esa diapositiva. Qué bueno. Sí, sí. De hecho, a mí en un curso hace muchos años me dijeron, es muy importante para el desarrollo de un directivo el QTR. Lo voy a apuntar aquí. QTR. QTR es el acrónimo de una expresión. ¿Qué pensáis que puede ser QTR? Una cosa Q, la otra es T. Lo pongo aquí en el chat. Bien. Tienes que trabajar, tienes que tener QTR. ¿Alguien se atreve a lanzar una idea de qué puede ser QTR? No es fácil. Quienes te respaldan. Mira, podría ser. Oye, pues es buena aproximación. En realidad lo que me dijeron es que te recomienden, que va muy bien en línea con lo que dices tú, quienes te respaldan, ¿no? Pues que te recomienden, que es la anécdota que contaba Rigoberto, ¿no? Entonces, claro, quizás un poco cansado, eso también lo podemos reconocer, ¿no? Que es que siempre mantener siempre esa buena relación y tal, requiere un esfuerzo, pero bueno, tiene su recompensa. Y sobre todo, yo, como os decía, yo os estoy hablando de liderazgo, pero os lo enfoco siempre del punto de vista de la influencia y del poder, pues cómo de importante es las relaciones que tengas, para que cuenten contigo. Y luego también las relaciones que tienes para que te apoyen, te respalden, como decías ahora, en cualquier proyecto que lance, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que a este respecto también se habla mucho de networking. Yo imagino que de eso no hace falta que hable, ¿no? Pero el hacer una red, dijéramos, no una lista de nombres, que no, la lista de nombres per se no es nada, sino una red con cierta contacto, con cierta relación. Es decir, una red que es útil cuando tú, por ejemplo, pues aunque no hayas hablado todos los días con alguien, le puedes mandar un WhatsApp o le puedes mandar un mensaje y preguntarle alguna cosa. Esa sí que es una red útil. Y todo eso se va construyendo sobre la marcha. Hay gente que lo trabaja bien y hay gente que no tanto. Pero yo creo que sí que tiene un valor, sobre todo en puestos directivos, tiene un valor estratégico bastante relevante. Pues eso, acordaros del QTR. El QTR, fíjate, incluso a la defensiva, podríamos decir, yo alguna vez lo he planteado así,
porque os habrá pasado alguna vez que hombre, uno no se lleva bien con todo el mundo. Bueno, a ver, que quiero volver a la presentación. Uno no se lleva bien con todo el mundo necesariamente, a veces sin saber muy bien por qué, con gente que nos llevamos bien desde el primer momento y hay gente con la que no congeniamos, ¿no? Y no sabemos muy bien qué problema químico se ha generado ahí, ¿no? Pero claro, si con el que no te llevas bien es alguien que puede hacerte pupa, ¿no? Te puede hacer daño de alguna manera o te puede ignorar, y eso en temas de dirección es importante, ¿no? Pues una estrategia puede ser trabajar a la gente en la que esa persona confía. De tal manera que al final, pues cuando esa persona a la que tú no le caes bien habla de ti o pregunta además, los que le rodean, sin embargo, pues tienen otra percepción y entonces por lo menos equilibras y si queramos se puede atenuar indirectamente el efecto que podría tener esa mala relación. Estoy hablando de supuestos en los que tienes mala relación a lo mejor con tu jefe o con el director o con el dueño o con quien sea. Entonces, bueno, seamos conscientes, ¿no? Que en definitiva, os insisto en esta idea que las relaciones de poder o de influencia en las empresas están ahí presentes. Bien, de hecho, bueno, para cerrar esta parte relacionada con el organigrama, os he puesto que básicamente el poder que tenéis cada uno de vosotros o todos los que trabajamos en alguna organización lo podríamos categorizar en estos 5 elementos, ¿no? Y que los he puesto en ese orden para que así me dé lugar a esta expresión, ¿no? Trepa. Los que no sois, no sé si entendéis todos el concepto trepa, esa persona que busca cómo escalar, cómo ser promovida y no siempre de la manera más ética o más moral. En español, en España lo traduciremos de esa manera, ¿no? No sé si utilizáis ahí en otros países otro tipo de expresiones. En algún sitio me han dicho, es un chupamedias. ¿Puede ser? ¿En algún sitio que utilicéis esa expresión? Si Sí, en utilizáis Perú también trepa. se usa. Pues bueno, así no se nos olvida. Es decir, el poder del puesto en el que estamos. Está claro, tú de entrada te asignan un puesto, si tu puesto es de director, ya tienes más poder de salida, otra cosa es que hagas con él, más poder de salida que si eres un técnico, un administrativo, un operario, es evidente, ¿no? Tu puesto te otorga ese poder, ¿no? Entonces, el poder de tu puesto yo creo que lo podríamos evaluar desde el punto de vista, uno, de la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy día la tecnología es relevante para poder llevar a cabo todos tus objetivos. Aquí hablamos de soporte tecnológico, informático, la maquinaria que necesites para que, pues, oye, si estás en el área de producción necesitas un determinado tipo de maquinaria eficiente, moderna y demás. Si estás en áreas administrativas, pues los programas informáticos de última generación, ¿no? Y a veces bromeo digo, menos mal que para los de recursos humanos todavía nos queda el Excel, ¿no? Menos mal que tenemos el Excel, como diciendo, ostras, es que hay muchas cosas más modernas que no te las asignan, ¿no? Por temas presupuestarios. En segundo lugar, el rango jerárquico, por lo que se está comentando, es decir, en definitiva, el propio puesto te va a otorgar una influencia de salida, ¿no? La tarjeta de visita pone ahí director general, director de finanzas, director de logística, o supervisor o responsable, pues eso ya la gente, digamos, lo percibe como que tienes cierta influencia. En tercer lugar, el estatus que está vinculado a ese puesto, o el estatus que se te reconoce en la empresa, no siempre vinculado al puesto. Es decir, a veces, digamos, pues gente que es experta, gente que tiene mucha tradición en la empresa, pues también se le reconoce esa imagen, ese halo de persona con la que hay que tener en cuenta, ¿no? El estatus está vinculado también a veces a si participas en un determinado comité o en determinado área, ¿no? En cuarto lugar, el presupuesto. Pues está claro, es decir, al final tú consigues tus objetivos disponiendo de una serie de recursos, ¿no? Y el presupuesto, lógicamente, es un tema muy, muy crítico. Al final, puedes comparar los presupuestos de los distintos departamentos y en función de eso ya te puedes imaginar, pues, cuál tiene más peso o no en la organización. Y dentro del presupuesto me refiero a todo el presupuesto, es decir, tanto sea mano de obra, personas, como sean otro tipo de recursos, ¿no? Y luego también puede ser relevante el ámbito de control. El ámbito de control es lo que nos referimos a cuánta gente depende de ese puesto, de manera directa o indirecta, ¿no? De primera línea, reporte directo, o en segunda o tercera línea, reportes indirectos. Pero en definitiva, cuánta gente depende del puesto. No es lo mismo que de ese puesto dependan una persona que dependan 50. Y en ese sentido, ese ámbito de control no es solo el número, sino también el perfil de los puestos que dependen de ese puesto. Lo que decíamos antes, no es lo mismo que puedes tener un equipo de 6 personas solo, pero todos altamente cualificados. Oye, pues están investigando, desarrollando un nuevo fármaco que va a ser revolucionario y son todos doctores en la disciplina que sea. O puedes tener, yo que sé, 50 personas, pero son operarios en una línea de producción con trabajo repetitivo, escasamente cualificado y demás. Pues combinaríamos número con esa cantidad con calidad. Eh, pues eso también nos sirve a cada uno de nosotros para hacer una reflexión. Oye, pues en mi puesto, ¿cómo estoy en materia de tecnología?
qué nivel ocupo dentro de la organización, cuál es el estatus que se me reconoce, cuál es el presupuesto que tengo asignado y cuál es el ámbito de control de recursos humanos en cantidad y en calidad. Entonces, esto configuraría el TREPA. Bueno, vamos. Dejo ahí unos segundos de Sí, dirección. Sí, adelante. pregunta, así por curiosidad, ¿esto entraría, por ejemplo, en el examen? Creo que te preocupa el conocimiento. No, no, en Te lo general me digo. preocupa todo, sino que veo que la materia es muy teórica, entonces es de mucho cuidado, de muchos términos, tal, entonces como para uno irse preparando. Entonces no sé si de pronto una pregunta sea sobre esta, o sea, en plan, ¿qué es trepa o tecnología, rango tal, tal, a qué, sabes? No sé, se me Sí, ocurre. más que trepa, porque pues eso es una idea mía personal Ya, por una regla mnemotécnica, pero vamos, sí que te puedo preguntar, oye, ¿cuáles son las características para, dijéramos, evaluar el poder de un puesto de trabajo? Y te puedo poner, pues eso, tecnología, rango y estatus, y luego te puedo poner, pues, relaciones, dinero y amor. exacto, por Y eso, tú que exacto. elijas las que seas, sí, efectivamente. Es- Sí, sí, no, de todas maneras, me gusta que me digas eso, Elizabeth, porque yo, aunque claro, hay teoría, pero yo lo que pretendo es que la teoría no sea teoría sin más, sino que nos sirva de reflexión para la vida real. O sea, si veis que soy demasiado teórico, por favor, cortadme, decídmelo, provocarme, lo que sea. Es decir, que quiero decirte que esto que estamos viendo sí que yo, al menos mi punto de vista, es que tiene aplicación en nuestra estrategia como profesionales dentro de una organización. Y muchas veces es tomar conciencia. Es decir, no sé, si después de estas sesiones, aquel que todavía no estaba en ese nivel, pues ve su puesto y sus relaciones dentro de la empresa con una visión mucho más de largo plazo y con más estrategia y empieza a saber cómo moverse mejor, pues me doy por satisfecho. Vale, profe, muchísimas gracias. Vale. Bueno, aquí ves, yo, pues en esta misma línea, ahí abajo dejaba en amarillo, sí, Rigoberto, contigo, dejaba en amarillo estas diferentes áreas de la organización para que pudiéramos reflexionar y decir, y después a la vista de esto y con lo que sabéis de vuestra empresa, ¿cuáles creéis que son los puestos que tienen más poder dentro de vuestra organización? ¿Vale? Entonces, Rigoberto, la pregunta mientras la gente va pensando, cuéntame, ¿qué querías? Sí, no, preguntarte si está en orden jerárquico según lo colocas, porque sabes que me llama la atención el impacto que tiene la tecnología hoy por hoy, o el manejo de la tecnología, o el entendimiento de la tecnología, en torno a la posición que se ocupa. Anteriormente, como no era tan transversal la tecnología a las organizaciones, era un departamento de apoyo como tal a la gestión, y hoy por hoy la tecnología es totalmente transversal a las organizaciones. Creo que si está en orden jerárquico, me hace mucho sentido, porque en realidad el escalar, el tener mayor, porque obviamente si hablamos de hace 10, 15 o 20 años atrás, el escalar era a nivel jerárquico, ahora es a nivel de responsabilidades y de impacto de las organizaciones, sobre todo cuando estamos hablando del impacto que tienen los fintechs o los startups en el mundo actual en cuanto en cuanto a organizaciones, ¿no? Era impensable hace nada, para no poner tiempos. Y es la tecnología y la capacidad de conocer y de transitar con estos habilitadores lo que hoy por hoy le da posibilidades a un profesional de hacer una carrera de impacto organizacional más allá del puesto. Es a lo que me Correcto. refiero. Totalmente de acuerdo. En cuanto al orden, no, es pura casualidad. O sea, pues, entendiendo que la tecnología, obviamente, estoy de acuerdo contigo, ha cogido un papel muy, muy, muy relevante en el mundo de las empresas actualmente. En este caso es que como buscaba un acrónimo que fuera un poco provocador, hablando de poder, de influencia, pues el TREPA es como una versión del malo de la película, ¿no? Pues bueno, pues la tecnología aparecía en primer lugar por la T. ¿Vale? Pero en cualquier caso, la tecnología ya no es tanto que cada uno de nosotros en nuestras áreas de trabajo sepamos de tecnología, que también está muy bien, sino que al menos tú dispongas en tu área de trabajo de la tecnología necesaria para poder gestionar los datos, la información y tener la visibilidad necesaria. ¿Eh? Entonces, porque, por ejemplo, yo no sé si os lo he preguntado una vez, pero cuando en una empresa se elige el software que vais a utilizar en la organización, ¿quién decide el software que se va a utilizar? ¿Quién pensáis que decide al final? Este proveedor y estos módulos. Profesor, bueno, en el caso mío, en toda la experiencia de las empresas que yo estaba, yo siempre trabajaba en el área financiera, siempre, desde que salí de la universidad. Y lo que yo he visto es que finanzas siempre tiene mucho poder por el tema del presupuesto, por las decisiones de inversión, por las formas de financiación, es decir,
hay ocasiones que depende también de algunas empresas que yo trabajé en telecomunicaciones, que tal vez ahí el área comercial pudiera tener más injerencia, pero finalmente es una lucha en esas empresas entre finanzas y el área comercial, porque lo que manda finalmente son los números, que consigamos resultados, que tengamos un manejo presupuestario correcto, digamos, y que podamos estimar de la mejor manera posible, porque después hay que rendir frente a directorio y ese tipo de cosas. Entonces, si usted me pregunta a mí, la experiencia a mí me dice que finanzas siempre ha tenido de alguna manera el poder. Y cuando usted me pregunta ahora quién decide, por ejemplo, la tecnología, yo soy director financiero, y claro, todo el mundo pide, pero yo me tengo que cuadrar a presupuesto y en función de las necesidades reales que podemos hoy día, digamos, soportar, porque a mí me encantaría darles a todos todo lo que piden, pero en la práctica eso no va a ser posible. Y claro, la gente en los presupuestos individuales pide, pero no se dan cuenta que eso hay que integrarlo. Voy a ser un poco malo. Dice, Armina, como tú eres financiera y tú ya te has elegido tu software, a los demás ya van detrás, ¿no? Tú ya tienes el que te gusta, los demás vamos detrás pidiendo. Bueno, también pasa por eso, lo que finalmente uno considera que es como lo ideal, claro, hay un sesgo ahí, porque uno tiene, digamos, la decisión finalmente. Muy bien. Nada, pues mira, Arminda dice, ¿ves? En la lista esa que decíamos, ella dice que finanzas suele estar siempre en la parte en el top, ¿no? Junto con el área comercial. ¿Qué pensáis los demás? Por vuestra experiencia. Profe, yo por mi experiencia, o más que por mi experiencia, hoy en día pienso que ella tiene razón viéndolo desde su punto de vista, pero yo creo que el sector de tecnología tiene más injerencia en todo. Bien, no hay una única pregunta, o sea, no hay una única respuesta. De hecho, yo esto en su momento hice una encuesta a 280 personas, ¿vale? Directivos, que luego os digo lo que me decían. Pero en la práctica también os digo, si vosotros, claro, vosotros ya tenemos todos una cierta experiencia, trayectoria y demás, pero si nos hubiéramos hecho la pregunta al principio de nuestra carrera profesional y hubiéramos querido decir, oye, yo quiero trabajar en el departamento que tenga más poder e influencia, porque si yo ya trabajo dentro de ese departamento, lógicamente mi capacidad como profesional a título individual también crece. Lógicamente, ¿no? Es como decir, oye, es mejor jugar un equipo de los mejores, el que va el primero de la tabla o el que va el último de la tabla. Pues hombre, mejor, aunque yo sea un jugador más, prefiero estar el primero, ¿no? Pues aquí sería la idea. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho esta reflexión al principio, siempre que nuestro objetivo hubiera sido estar en los departamentos que más influencia tienen, pues deberíamos habernos orientado hacia ello. Cristóbal, yo creo, y aquí voy a ser un poco ecléctico, ¿vale? En relación a lo siguiente. Si lo viéramos como un equipo de fútbol, el delantero es simplemente el área comercial. El área comercial tracciona muchísimo porque es quien al final mete los goles y es el que trae el ingreso. Y terminan siendo los niños consentidos en el buen sentido de la palabra o los consentidos de las organizaciones. Ciertamente finanzas limita o coloca los límites a la imaginación, porque ciertamente cuando nosotros hacemos el ejercicio presupuestario de formulación presupuestaria como tal, y si es un ejercicio descentralizado, todos hacen su carta de Santa Claus y colocan allí lo que más se le puede ocurrir. Pero hay algo importante en todo esto y es que quien genera los ingresos o quien tiene más preponderancia en los ingresos siempre va a tener una preferencia específica en cuanto a llevar sus proyectos a cabo. Particularmente he visto momentos en que desde el equipo de presupuesto, de control presupuestario, se ponen las limitaciones y viene por la atracción que tiene un equipo de ventas y el CEO y la junta directiva terminan haciendo reformulación presupuestaria para cubrir eso, que al final lo que está es redundando en que haya un mayor crecimiento, etcétera, etcétera, e incluso también tomando en cuenta otros aspectos como los que veíamos anteriormente en el dibujo, en el que no siempre es lo que está escrito, sino que también las relaciones a lo interno y la capacidad de llegada que tengamos con la junta directiva nos va a abrir un poco el espectro de lo que sí se puede y lo que no se puede, incluso flexibilizando normas. Es lo que yo veo, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí no sé si mientras tú estabas comentando, Rigoberto, Armina ha tecleado ahí en el chat, dice, buen punto, Rigoberto, solo que el área comercial suele ser extraordinariamente creativa. Yo creo que ahí había un poco de mala intención, Armina. No, o sea, lo que pasa, profesor, es que es así, tienden a ser muy creativos, pero es precisamente por eso, porque saben que tienen
en cierta medida el sartén por el mango. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo soy el que tiene el que tiene la voz cantante en que se cumpla el forecast o no se cumpla, y yo pido por esa boquita que para cumplir el forecast yo necesito que me hagan un desarrollo tecnológico. Te pongo un ejemplo, yo quiero que me traigan el último CRM para hacer que mi proceso de ventas sea optimizado. Lo vi en una organización que el CRM que se estaba gestionando, que era el que cumplía con el presupuesto, no satisfacía al director de ventas y se hizo totalmente la flexibilización, e incluso el director de ventas era tan amigo del director de tecnología que entre los dos vencieron al director de finanzas. Entonces, y lo vencieron en el buen sentido de la palabra cuando lo digo, en el sentido no de derrotados y de ganadores, sino en cuanto a cómo funcionan las organizaciones, y creo que es a donde nos quiere llevar a la reflexión Cristóbal. Eso es. Correcto, así es, así es. Pero, bueno, estoy de acuerdo que dice, al final sí que es cierto, a veces me dicen, hombre, pues depende del tipo de negocios, ¿verdad? Hay negocios donde son más de producción que de comercial, por ejemplo, ¿no? Porque tiene otro tipo de, no es un B2C, sino que es un B2B a lo mejor, y entonces digamos, el área comercial es de otro estilo. Pero en general, os decía, ¿quiénes son los departamentos que mandan más? Obviamente, pues manda la dirección general o el comité de dirección, manda ventas y finanzas habitualmente. Ya el orden depende digamos, de cómo es el negocio, ¿no? Y recursos humanos, pues, ¿qué queréis que os diga? No es los que están ni siquiera en el podium, no están en el podium de los tres. Pues yo también a los colegas de recursos humanos, cuando eligen estudiar recursos humanos, digo, pero ¿sabéis? ¿Vosotros queréis tener realmente poder? Entonces, pues no lo había pensado. Por eso, esto ya, aquí lo que estamos ya llevamos años trabajando, ¿no? Con lo cual será difícil reorientarnos, pero bueno, hay que ser conscientes de que si tú realmente quieres tener una carrera progresivamente creciente y con más influencia y demás, hay departamentos que son más facilitadores de esa evolución que otros, ¿no? Podéis pensar a veces, oye, ¿quién llega a director general? Que sería pues el que más manda, ¿no? O a consejero delegado. ¿Cuál es la trayectoria? ¿De dónde viene? Pues muchos vienen del área financiera. Eso es así. Luego hay algunos otros que, pues, de nuevo, en función del tipo de negocio, pues habrá algunos que, si es muy importante el tema de las operaciones, pues es posible que haya un director general que venga del área de operaciones. Es así, ¿no? Pero efectivamente finanzas suele estar siempre en la parte alta. No sé si ahora uno vais a cambiar de carrera o no, no lo sé, pero siempre estamos a tiempo. Recursos humanos tienen mucha preponderancia, sobre todo en empresas familiares. Es mi opinión. No, bueno, o sea, habría que ver. No es mi experiencia. ¿Eh? De hecho, bueno, habréis oído muchas veces, lo más importante de la empresa, ¿qué es lo más importante de la empresa? Habéis oído una vez que sale el director general, el consejero delegado o el dueño y dice, en mi empresa lo más importante... Las ventas. Ah, y Fabricio dice las ventas. Ah, bueno. Dicen Bueno, que la pues gente, ahí pero transparencia. realmente es la caja. Exacto. No, pues, por eso digo que muchas veces dicen, no, lo más importante son las personas. Y digo, bueno, pues como dice Fabricio, hombre, no tanto. O sea, Ah, lo disculpa. importante... Dime. No, creo que era las personas, sí. Lo que dice, capaz lo que piensa. Exacto, es lo que dicen. Otra cosa es que luego todos sabemos realmente qué es lo importante. O sea, que para qué nos vamos a engañar. Entonces, por eso que cuando Rigoberto dice la preponderancia de recursos humanos en las empresas familiares, depende, no lo tengo yo tan claro. Pero bueno, pues así ya también tenemos aquí con el poder de nuestro puesto una manera nueva también de evaluar nuestra posición dentro de la organización, ¿no? Ya tenéis aquí algunos criterios para que os hagan esa reflexión. Y como en definitiva estamos hablando de poder en el sentido de política, os invito a que ahora hagáis esta pequeña reflexión aquí. ¿Veis? Lo tenéis también subido en el fichero, si lo queréis hacer en el Excel, porque en ese Excel estamos haciendo distintas actividades, pues es el Excel que se llama Juegas al Poder. Creo que es Juegas al Poder. Sí, Juegas al Poder. Y es más, deberíais mejor hacerlo así porque os saldrá luego un dibujo, un diagrama que representa los factores que, digamos, son más preponderantes en vuestro caso. Entonces, si vais a ese fichero, Juegas al Poder y la pestaña que se llama Habilidades Políticas. Profesor, ese documento o ese archivo que usted menciona está en el curso, ¿en qué parte? ¿En contenido de la asignatura? Sí, claro, está en contenido de la asignatura y debajo tienes materiales del docente. ¿Ya? Y dentro de materiales del docente tienes el tema que estamos viendo, que es liderazgo, una carpeta que es liderazgo y Ah, comunicación. sí.
Y dentro Perfecto. del Ah, diálogo de verdad. comunicación, ¿vale? Verás que el 1, 2, 3, el tercer fichero que aparece se llama Juegas al Poder, que es un Sí. Excel. Sí. Ah, ya, perfecto. Y Muchas dentro, gracias, profesor. vale, nada, y Ahí, dentro de ese ahí Excel, la voy a ver. pestaña que dice habilidades políticas es la que estoy comentando. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, bueno, ves que es fácil, son estas 18 preguntas, en una escala de 1 a 7, pues con vuestro mejor criterio contestáis, el resultado es para vosotros, o sea que no podéis, como suelo decir en estos casos, podéis engañaros tranquilamente, no hay problema. Disculpa, Cristóbal, ¿cómo se llama el Excel? Es que estoy viendo el de Goleman y el de actividades, estilos de liderazgo. Juegas al poder, Ah, juegas al es poder, el vale. primero, sí, tercero. Y dentro de Juegas al Poder, en la pestaña de habilidades políticas. Entonces, simplemente, eso. Tenéis que poner el número de las 7 opciones, pues identificáis la que es la vuestra, le ponéis el valor. Eso no sé si lo he dicho. Es decir, no pongáis una X ni pongáis un 1, poned el valor. Pero a mí solo me sale aquí, selecciona con una X la opción de respuesta elegida por cada pregunta. En realidad disfruto participando en los juegos de poder de mi empresa, ¿es ese? No, es que te he dicho que es la pestaña que se llama habilidades políticas. Ah, a ver un momento. ¿Ves las pestañas de abajo? Tú estás en la primera. Habilidades políticas es la última. A ver, habilidades políticas. Si estás en el Excel, Pero le doy juegas al poder. ese Excel, abajo, Sí. verás que tienes 4 pestañas. A ver, abajo. Si descargas el fichero, Ah, vale, a ver si... habilidades políticas, justo, sí. Sí, pues eso. Entonces, que nada, que ahí tenéis que elegir en esa escala de 1 a 7 y que, bueno, elegís el nivel correspondiente y le ponéis el valor de la celda. Es decir, si he elegido el número 3 pues el 3, si he elegido el 7 pues el 7. ¿Y esto te lo tenemos que enviar o ¿No? en lo personal, ¿no? Sí, que comentaba que os podéis engañar tranquilamente, que es para vosotros. Vale, perfecto. Pues no me voy a engañar, voy a hacerlo. Muchas gracias. Profesor, ¿qué es lo que es NW? Ah, bueno, NW, sí. Bueno, es que tú ya has acabado, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, pues sencillamente si te colocas con tu puntero, ves que la celda tiene un triangulito rojo en el Ah, sí. superior, Sí, lo pues acabo de ver. ahí NW, Ah, elegir ya. networking, Sí. ¿vale? Ya. Y luego si te La otra, colocas sobre el valor que has sacado en el networking, pues los puntos que hayas sacado, si te colocas sobre esa celda, verás arriba las preguntas que se relacionan, claro. ¿vale? Pues en este caso son 6 preguntas que están relacionadas con el concepto networking. Perfecto. Y supuestamente se te tiene que haber diseñado también ese diagrama, ¿no? de, Sí, de el telaraña, diamante. por decirlo así. Sí, Exacto. sí. Bueno, me fue bien en el networking y en el IS. Sí. El IS es inteligencia social, NW es networking, H es Sí, honestidad y influencia interpersonal es el último. claro. Me fue muy mal en la H. Sí. Es que los de finanzas, ¿cómo sois? Sí. Bueno, la pura realidad, profesor, la pura realidad. Sí. Bueno, este es un modelo de estos autores, que los tenéis ahí he puesto en pantalla, ¿cómo se llaman? Ferris, Davison y Perrius. Ellos, pues, hay distintos modelos para intentar
dijéramos, evaluar ese poder o esas habilidades políticas. Ellos utilizan estos 4 factores. Hay otros modelos que utilizan otros factores, más o menos, algunos coincidentes, otros diferentes. Pero bueno, este era una encuesta relativamente corta y bueno, pues para lo que es la clase, suficiente. Y de nuevo, pues lo único que pretendo es que os haga pensar. Justo, sí, ¿Sabes ya, cuando vayáis a acabar? sí, ya ¿Lo tenía tenéis? grama de España. Ok, vale. Sí, ¿Alguien, justo. ¿alguien no ha acabado todavía? ¿Alguien no ha acabado todavía? Entiendo entonces que habéis acabado todos, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis esas cuatro dimensiones. Entonces, bueno, pues ya veis, sobre el máximo, como decís, como os decía, si os colocáis sobre la celda, veréis las preguntas que se correlacionan con cada uno de los 4 factores. Y en función de por ejemplo, pues inteligencia social tenía cinco preguntas, por tanto, el valor máximo son 35, pues, cada uno respecto a 35, pues los que haya sacado. En networking habían 6 preguntas, por tanto, son 42 puntos. En influencia interpersonal eran 4 preguntas, que son 28 puntos. Y en honestidad también, 4 preguntas, que son 28 puntos. Entonces, en función de lo que os hayáis autoevaluado, pues ya tenéis una idea de vuestras habilidades políticas en el trabajo. Y a partir de ahí la decisión de si uno quiere mejorarlas o sencillamente dice, bueno, yo ya estoy bien como estoy y ya está, ¿no? Eso es totalmente personal. Bien, pues vamos a entrar ya en el tercer elemento, que es el tercer elemento correlacionado con la influencia o con el poder, que claramente también es el que todo el mundo le llamaríamos pues estilo de dirección o liderazgo, ¿no? Que es un poco la referencia inicial de esta materia. Hemos visto cómo la cultura condiciona nuestra influencia, cómo la organización también nos da más o menos capacidad para influir en las decisiones, y ahora vamos a ver el estilo de dirección, el estilo de liderazgo, cómo impacta, ¿no? Aquí ya estamos hablando en cierta medida de nuestras maneras personales de funcionar, ¿vale? Porque cada uno tendrá un estilo. Y entonces podríamos hablar de nuestros propios recursos personales a la hora de tener de desarrollar esa capacidad de influencia, ¿no? Y yo, pues aquí un poco distingo el qué y el cómo, es decir, qué cosas debemos tener para tener para ser considerados como más influyentes, y luego estaría el cómo lo hago, que ahí hablaríamos precisamente del liderazgo, ¿no? Entonces, en el qué nos puede dotar de mayor influencia, pues obviamente nuestro nivel formativo, nuestra experiencia, mucha, poca, ninguna, los contactos, hemos comentado, es decir, las relaciones que tenemos y a qué nivel, no solo el número, sino de qué calidad de contactos tenemos. Podríamos hablar de la antigüedad de la organización, en el sentido de que entendamos que puedes conocerla mejor, ¿vale? Porque sin más, el que pasen años no quiere decir que sepas más. A veces estás haciendo lo mismo muchos años. Entonces, no, pero sí en el sentido de conocimiento, ¿no? Se suele decir que la antigüedad es un grado, ¿no? Se dice así. Y luego la edad, bueno, la edad en el sentido, la edad, aunque esto sería, a lo mejor podemos discutir, pero siempre que somos gente normal que va aprendiendo conforme va evolucionando y van pasando los años, pues la edad nos daría mayor perspectiva. Ahora, a veces bromeando también podemos decir que podemos ser igual de tontos con 20 años que con 60, ¿no? De todo habrá. Pero en principio, pues, vamos a ser positivos y vamos a pensar que nuestra trayectoria vital nos va aportando conocimiento, ¿vale? Y luego el cómo manejo esos recursos, tanto los personales como dentro de la organización, distinguiríamos ahí como 2 aspectos. Uno, cómo los manejo. Es importante ver dijéramos, estos aspectos que yo os pongo aquí en resaltados, porque hablaríamos de hasta qué punto tú como persona, tú como profesional, te colocas en una posición central. Y cuando hablo posición no me refiero a el puesto, que lo hemos visto anteriormente, sino que cómo eres capaz de impactar en distintos aspectos. De tal manera que muchas decisiones tienen que pasar por ti, ¿vale? Entonces, aquí hablaríamos de, yo estoy en posición de proporcionar los recursos más complicados,
de conseguir para la empresa. Por eso, cuando hablábamos antes con Arminda, pues claro, los financieros proporcionan el crédito, la financiación, y los recursos esos suelen ser importantes y difíciles de conseguir. Por tanto, hasta qué punto yo estoy cercano a esa toma de decisiones, ¿no? También puedo ser central en la medida que tengo el conocimiento necesario para eliminar riesgos e incertidumbres. Yo sé cómo tranquilizar un poco la situación. Eh, Puedo ser también central controlando las premisas de las decisiones, es decir, cuáles son las reglas que vamos a aplicar para tomar la decisión. ¿Cuáles son los criterios? Si yo ya, es como definir el terreno de juego, ¿no? Si tenemos que tomar una decisión y yo digo, pues la decisión se va a tomar en función de estos parámetros, ya estoy condicionando los criterios que van a basar esa toma de decisiones, ¿vale? Luego tendríamos, por supuesto, la información. Muchas veces se ha dicho, la información es poder. Bueno, la información es poder siempre que, digamos, sea relevante, ¿no? Y esa información viene tanto del contexto formal, del organigrama formal, por decirlo así, como del organigrama informal que hemos visto anteriormente, ¿no? Y luego, muchas veces habréis oído la gente bueno, la idea de que hay gente que se cree o se dice que es insustituible, irreemplazable, ¿no? Bueno, nadie es realmente insustituible en la práctica, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que es menos sustituible que otros, o más difícil, o me va a llevar más tiempo sustituir a esta persona por otra. ¿Por qué? Pues porque sabe mucho de ese proceso, porque tiene un conocimiento experto critiquísimo para mi tipo de negocio. Bueno, pues hay gente que juega también a esto, ¿no? De hecho, las empresas siempre procuran, digamos, fomentar la idea de que se comparta la información, pero seguramente a lo mejor en vuestra experiencia os vais a encontrar con compañeros que son como bastante cerrados, ¿no? Como bastante opacos. Quieren controlar y no, dijéramos, no comparten demasiados aspectos o no comparten los aspectos fundamentales con la idea de hacerse en ese sentido críticos e irreemplazables, ¿vale? ¿Habéis encontrado gente de ese estilo en vuestras trayectorias? Bueno, más o menos, siempre hay alguno irreemplazable, las cosas como son. Pero el tiempo Bueno, eso sí. evoluciona y se queda el perfil más que otra cosa. Ahí precisamente desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de empresa, lo que deberíamos hacer es evitar esas situaciones. Y por tanto, hay una línea de trabajo que se llama gestión del conocimiento. Identificar cuál es el conocimiento crítico en mi organización. Crítico entendido que es digamos, el más específico, el que mejor contribuye al negocio, el que es más difícil de encontrar en el mercado, ¿vale? Básicamente eso. Y entonces, identificado, poner los mecanismos para que ese conocimiento se quede en la organización independientemente de que la gente que trabaja en ese entorno de conocimiento se quede o se vaya. Porque en definitiva el conocimiento, por decirlo así, es también capital. Y seguramente no es capital financiero, pero es un capital crítico para que el negocio sea competitivo. Entonces, a veces las empresas no trabajan adecuadamente esa gestión del conocimiento. Bueno, entonces el otro día hablamos precisamente, bueno, de estos tipos de poder, ya lo comentamos, ¿no? Estas distintas maneras de clasificarlo. Y centrándonos ya en el tema del liderazgo, bueno, pues del liderazgo hay, bueno, montones de bibliografía. O sea, toda la que queráis no nos la acabamos, ¿no? Eh, y todas pretendiendo, bueno, pues identificar los diferentes estilos, las dimensiones, los factores que impactan en el liderazgo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo algunos autores, ¿no? No vamos a ver todos, vamos a mencionar tres o cuatro, ¿vale? Pero bueno, la lista podría ser interminable, ¿no? Entonces, bueno, pues para vuestra curiosidad, si alguno tiene más, alguno de los que no vemos con más detalle aquí, los queréis buscar, pues sin problema, ¿no? Y es que, bueno, realmente el concepto de liderazgo es ciertamente complejo, ¿no? Porque tiene como muchos condicionantes, ¿no? Primero, ¿quién decide quién es un buen líder? Para los que estamos aquí, cada uno, oye, ¿qué características son las que tú consideras relevantes para un buen líder? Y podemos sacar, cada uno decir unas cuantas, en algunas estaremos en común, estaremos de acuerdo, y otras a lo mejor son diferentes por cada uno, ¿no? Tampoco es fácil medir eh, el estilo de liderazgo con una única manera de medir. Es decir, si no estamos de acuerdo tampoco en cuáles son las dimensiones únicas y que correlacionan con el estilo de liderazgo y su impacto, pues tampoco es fácil medirlo, ¿no? Dentro del concepto de liderazgo, también diversidad de dimensiones y diversidad de actividades para que lo evidencian, ¿no? Pues la gestión del cambio, el desarrollo de personas, la consecución de resultados, etcétera, ¿no? Luego, también es verdad que digamos, el liderazgo exigido es diferente incluso en nuestra propia evolución de la carrera profesional. Cuando empiezas,
Tu estilo de liderazgo, el que se exige, puede ser en un puesto técnico, operativo, administrativo, puede ser muy diferente a que te exigen luego como responsable, supervisor, manager o director, como quieras considerar, ¿vale? Bueno, en definitiva, son muchos las razones que nos llevan a decir, oye, realmente aprender el liderazgo no es nada fácil. Por eso, como decía, existen multitud de teorías y multitud de aproximaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os traigo esta, desarrollada por McKinsey, que lo que establece en esta matriz básicamente es, oye, ¿hasta qué punto el jefe se involucra y cuál es su estilo? ¿Vale? Porque luego también, vamos a ver el estilo de liderazgo, pero también es interesante saber cuál es el estilo de dirección que nosotros como personas, como trabajadores, como profesionales, queremos recibir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí veríamos ya hasta qué punto yo quisiera tener un jefe que se involucra mucho o poco, frecuentemente o episódicamente. Y luego, qué estilo de liderazgo me gusta más o me gusta menos? Uno que es controlador y autocrático, o otro que es inspirador y de desarrollo y orientación. ¿Vale? Incluso esto nos serviría para, desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, yo podría evaluar a los jefes, a los supervisores y a los responsables y ubicarlos en estas cuadrículas. ¿Cómo lo podría evaluar? Preguntando a la gente. ¿Hasta qué punto tu jefe, dijéramos, se involucra frecuentemente, pocas veces, y luego cómo de autocrático o de inspiradores? En ese sentido, siguiendo este estudio de McKinsey, aquí veis que en estos ejes combinamos el líder que da soporte, poco soporte o mucho soporte, es decir, que te apoya, te orienta en tu desarrollo, y la situación de líderes que propician cambios o challenges, o sea, desafíos, ¿vale? Entonces, la mayoría de la gente, veis que dice, hombre, el cuadrante ideal sería, pues, tengo un jefe, un liderazgo, un líder que me apoya, me desarrolla y que además establece desafíos, de la manera que vamos haciendo una evolución continua, pero solamente es uno de cada cuatro, ¿no? Un 26%. Luego tenemos mucha gente que, bueno, el 61% pues tiene un bajo nivel de apoyo. Es decir, tenemos aquí líderes que no prestan ese apoyo, ¿eh? Y algunos no lo prestan y además digamos, generan desafíos que lo cual da lugar a una situación de ansiedad o ni siquiera desafíos, entonces hay una sensación como bueno, no sería una comodidad, sino sencillamente pues una ausencia de compromiso, por decirlo así, ¿vale? Entonces, también esto nos sirve para que vayamos pensando en nuestras experiencias qué tipo de jefes hemos encontrado. Y luego hasta qué punto, si nosotros ya somos jefes, ¿cómo nos evaluarían nuestros colaboradores? ¿De qué manera? En ese sentido, si nos preguntamos qué tipo de jefe es el que la gente quiere, os traigo aquí algunas reflexiones, algunas estadísticas. Este es un estudio del 2017, luego tengo otro más reciente. Bueno, pues aquí, oye, lo que viene a decir es que la gente lo que quiere mayoritariamente es un liderazgo democrático. Liderazgo democrático se entiende aquel en que te toman en cuenta, o sea, que cuentan contigo, con tu opinión, o por supuesto el jefe es el que sigue tomando la decisión, ¿vale? Pero por lo menos participas, ¿no? Pues, efectivamente, ¿cómo describías un jefe perfecto? Pues un 40% dice que alguien que sabe delegar y escucha, y un 35% alguien que cuenta con los empleados, ¿vale? Y un 23% lo concreta en el que a la que seguir porque es un ejemplo, ¿vale? Bien, si recordáis, en esa matriz de McKinsey, ¿no? Que hablamos de desafíos y desarrollo, pues cuáles son las características que concretan ese desafío y ese apoyo. Bueno, pues un jefe que proporciona apoyo es el que veis que tiene estas características. Es decir, pues es empático, se pone en el lugar del otro, no solo de la perspectiva exclusiva de su jefatura, sabe gestionar el ambiente, colabora, gestiona el equipo, delega, da juego a las otras personas y, bueno, es alguien en el que la gente confía, ¿no? Se sabe, la gente cree que puede contar con esa persona. La confianza, como podéis imaginar, en las relaciones humanas es un factor crítico, ¿vale? Y luego cuesta mucho generarla y se pierde súper rápido, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de las características retadoras, hasta qué punto esa persona nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, ¿no? Entonces aquí pues habla pues eso, de que me da cancha, me da juego, me plantea situaciones. Luego, por supuesto, hace un seguimiento de cómo está, pide una rendición de cuentas. Hay una claridad en lo que se espera, ¿de acuerdo? Valentía a la hora de tomar decisiones cuando a veces son impopulares.
son perfectamente comprensibles, pero son impopulares, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, esa valentía para seguir adelante, ¿no? Bueno, es un trabajador potente, ¿no? Pero lógicamente trabajando de manera inteligente, que siempre está abierta a nuevas posibilidades y a entregar nuevas opciones, es curioso, ¿no? Y es perspicaz en el sentido de visualizar y anticiparse a los problemas. Entonces, ese modelo que acabamos de ver de McKinsey, estas serían las características que buscan los colaboradores, gente que te apoye y gente que te rete o que te impulse a seguir creciendo y con estas características. Como veis, siempre este tipo de características, yo os invito a que hagáis la reflexión habitual, es decir, pues cada uno cuando lo va leyendo dice yo hasta qué punto soy así, soy asá, y podríamos hacer, como veis, escalas de valoración, ¿no? Como hemos hecho con algunos otros test anteriormente, pues oye, para cada una de estas 5 más 7, 12 características, en una escala de una 7, una 5, una 10, lo que quisiéramos, yo cómo me veo. Incluso pensar que en este caso podríamos hacer la evaluación por parte de los colaboradores, es decir, cómo me ven mis colaboradores a mí en todo esto. Y entonces podríamos ver en qué cuadrante de ese modelo de McKinsey nos situamos. Luego, os traigo aquí un modelo que yo creo que es muy conocido, ¿no? Que es el de Goleman. ¿Os suena Daniel Goleman? Sí, profesor, sí, lo he leído alguna vez el libro. Vale. Bueno, es el que desarrolla el concepto de inteligencia emocional, de ahí le viene la fama. Y bueno, entendiendo hablaremos en otro momento de inteligencia emocional, pero en definitiva, la inteligencia emocional es la conciencia de cómo soy yo y cómo me relaciono con los demás, ¿no? Entonces, este autor identifica, pues en este caso, 6 estilos de liderazgo, ¿no? Aquí tenéis los nombres y las características de manera resumida. Y luego a continuación, perdón, aquí si puedo mover esto, con más detalle. Aquí tenéis los 6 niveles. Pero antes de entrar en ese detalle y dijéramos sesgar la opinión, os invito de nuevo a que utilicéis el test, el cuestionario de estilos de liderazgo de Goleman que tenéis en la plataforma, ¿vale? Está dentro de donde habéis estado antes, donde habéis buscado antes Juegas al Poder. Debajo de ese está Goleman, cuestionario, estilos de liderazgo. Vale, entonces, ahí lo que se trata vamos a ver, lo voy a poner aquí para que lo veáis, mientras lo vais buscando. Es este. Vale. Entonces, aquí en este caso lo único que tenéis que hacer es, con las respuestas son sí o no, lo que tenéis que hacer es poner un 1 en la opción elegida, para que se reproduzca el sumatorio de las preguntas que están correlacionadas bajo cada tipo de estilo, y así finalmente os saldrá vuestro estilo, porque aquí en lateral, en los 6 estilos, pues aquí os saldrá la puntuación. No lo penséis demasiado, porque tampoco pues, hablamos aquí de comportamientos habituales. Si alguien no lo ha localizado, que me lo comente.
¿Cómo vais? ¿Por qué preguntabais más o menos? Por la 30 yo. En la 49, profe. Vale, muy bien. Pues todavía queda un poquito. Profesor, después que uno termina, ¿eso se suma? Se está sumando en el lateral. Ah, no lo voy a ver. ¿Lo ves aquí en la columna H? Ah, que está escondida. ¿La tienes escondida? Sí. Sí, ahora la voy a ver. Ahí. Ah, bueno, es que yo pues, he descargado el fichero directamente, ¿eh? No debía estar escondida, pero Sí, bueno, voy a... ahí está. espera. Ahí está. Sí, ahí ya lo vi. Salió democrático participativo el más alto. Y de ahí, visionario. El más malo, timonel. Más malo te refieres al más bajo. El timonel, el más bajo. Vale. Bueno, ahora comentaremos Y, cada uno de... De hecho, en la siguiente pestaña, si quieres ir ¿sí, en la hoja? leyendo, en la hoja, donde pone hoja Ahí 1, ves, está. aquí tienes una especie de pequeño resumen en la imagen de cada una de las cosas. Ya. Y luego en la presentación tenemos mucho más detalle. ¿A dónde sale el resultado? En la columna H, me decía yo, pues yo me lo he descargado, no debe estar oculto. No, La hay que columna darle H, mostrar. Selecciona la columna de la F a la siguiente y te pones mostrar y aparece el cuadro de resumen. No me sale. Selecciona varias columnas, te sale una rayita media azulita en la parte superior. Selecciona varias columnas y ponele mostrar. Mostrar, a ver, no me... Tienes que ir arriba. ¿Tú tenés Mac? Tengo Mac, sí. Ya. Selecciona las columnas, por ejemplo, E, F, G y H. Selecciónalas todas. ¿Ya? Y A ver, después te vas a la cinta donde dice H no me formato. sale. H no me sale. Formato. No, pues tienes que seleccionarla porque está oculta. Vale. Tienes que toma la columna, selecciona la columna E, F, G y H, seleccionala. Sí. Te vas arriba donde dice formato y en formato en la mitad dice visibilidad, ocultar y mostrar. Y te vas a donde dice mostrar columnas. Y ahí Formato te va a con- aparecer formato, ocultar y mostrar, y ahí seleccionas mostrar columnas. Pero me sale formato condicional solo. No, con la cinta, al lado de una goma, A ver, al lado de la goma. arriba, al ladito dice formato. Dice insertar, eliminar y al final formato. Insertar. No lo veo Debajo ahora. eliminar y luego formato. ¿No te sale así? Ah, insertar, eliminar formato. Sí, sí, sí. Ya, selecciona formato. Formatos, hay como una flechita, la presionas Sí. y al medio dice visibilidad, ocultar y mostrar. ¿La viste? Ocultar y mostrar. Ya, ahora en el lado derecho selecciona mostrar columnas. Mostrar columna. Ya, y Ahora ahí sí. debería... Ya, Sí, genial. sí, sí. Perfecto, sí. Visionario 9, coaching 10, afiliativo 9, democrático participativo 10, timonel imitativo 8, autoritario coercitivo 8. No está mal, ¿no, Cristóbal? pero tienes todo bastante igualado, ¿no? Ah, buenísimo.
Ya entendí, profe. Tú has... vamos a ver. Como veis, cada uno de los dimensiones o estilos tiene Sí. como 10 preguntas, ¿no? Más o menos. Entonces, en principio, solo sumará las que hayáis valorado en la columna del sí. Ah, Esas son las únicas que va a valorar. Siempre valora las columnas del sí. Y es verdad que siempre podemos tener varios estilos, ¿eh? Puede haber alguno más predominante que otro, pero vamos, no es nada raro tener dos o tres estilos claramente, ¿no? Porque pensando también, lo ideal es que tú adecúes tu estilo de liderazgo a la situación y a los colaboradores, ¿no? Si siempre juegas lo mismo, el mismo estilo, pues claro, algunas veces acertarás, ¿no? Como se suele decir, un reloj estropeado da 2 veces también la hora. Pero no le estás sacando partido porque habrá situaciones o habrá colaboradores con los que ese estilo que tú te empeñas en implantar, pues no funciona, ¿no? Por eso es muy normal que tengamos una variedad de estilos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto a... Vamos a cerrar aquí esto. profesor, ¿qué significa competencia IE? ¿Qué es IE? Inteligencia emocional. Ah, perfecto, ya. Inteligencia emocional, sí. Vamos aquí. Aquí tenéis una especie de... Aunque en el Excel también teníais en la hoja de al lado de las preguntas tenéis un pequeño resumen, ¿no? Aquí también tenéis de una manera bastante sinóptica y bastante clara, pues, qué significa cada estilo, es decir, cuál es la manera de funcionar que tiene. Incluso, bueno, una manera de resumen, ¿no? El liderazgo autoritario es haz lo que te digo, pues parece que lo tenemos todo muy claro, ¿no? El timonel se refiere al timonel que también en algunas ocasiones lo podréis ver como imitativo. Haz las cosas. El autoritario te dice, haz las cosas, haz lo que yo te digo. El imitativo o timonel te va a decir, hazlo como yo te digo. Que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, o sea, el autoritario te dice lo que hay que hacer y punto. El imitativo lo que te sirve es de modelo para aprender a hacer cosas. Por ejemplo, cuando eres inexperto, pues a lo mejor te interesa que alguien te explique cómo hacer las cosas. Entonces, ese liderazgo pues, se llama timonel o imitativo, ¿eh? Luego tenemos el afiliativo, pues el afiliativo pues, es aquel que genera buenas relaciones, ¿no? Es el que se preocupa de que la gente esté a gusto, que se lleve bien, evitar los conflictos, ¿no? El democrático también se llama participativo en algunas ocasiones, ¿no? El democrático participativo es aquel que precisamente propicia que la gente pueda participar, pueda tener voz, pueda proponer ideas, iniciativas. El coach también se llama a veces capacitador. En definitiva, es el que se preocupa de que te desarrolles, ¿no? De que vayas, que te expongas a situaciones para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y por último, el visionario, que también se le llama orientativo, pues el visionario lo que hace es intentar explicarte el porqué para que te convenzas y sigas en esa dirección, ¿no? En esa visión, en ese objetivo. Entonces, como veis, la manera de funcionar es lo que acabamos de comentar. Y luego veis que para cada uno de ellos, por eso porque Goleman trabaja la inteligencia emocional, identifica cuáles serían las competencias emocionales predominantes en cada uno de los estilos, ¿no? Por ejemplo, el caso autoritario, que es haz lo que te digo, está orientado al resultado claramente. ¿Vale? En el caso del timonel también. En el caso del afiliativo, pues que desarrolla sobre todo la empatía y la comunicación. En el caso del democrático participativo, también la comunicación, el trabajo en equipo, ¿vale? La colaboración. El de coaching o capacitador, pues es la empatía de nuevo. Y en el caso del visionario, obviamente tiene autoconfianza para tener las ideas claras y querer que la gente vaya en esa dirección. Y es también una persona transformadora, ¿no? Que genera cambio. Como ves, de manera también resumida, te dice cuándo funciona más o menos bien. No, porque en ese sentido, puede que algunos estilos nos gusten más o menos, pero eso también es en función de nuestra visión de nuestra vida y de lo que nos gusta y de la situación en la que nos encontramos. Pero realmente el estilo no es ni bueno ni malo, tiene que ser adecuado o no. Lo que os decía, habrá una situación de crisis con gente inexperta, pues no vamos a decirle, oye, ¿tú qué opinas? ¿No? Y vamos a dar participación. Preferirías que alguien te diga, vamos por aquí, sígueme, ya está, ¿no? Entonces el autoritario ahí funcionará. El autoritario, sin embargo, no funcionará en un entorno pues, con gente experta, entornos estables. Pues la gente experta lo que quiere es que le dejen autonomía y margen para tomar decisiones. Y si el autoritario quiere que siempre se haga lo que él dice, pues va a tener un problema.
Por tanto, lo que digo es ajustemos o adecuemos nuestros estilos a la situación y al colaborador. De hecho, luego os comentaré un estilo que se llama, una teoría de liderazgo que se llama liderazgo situacional, que en buena medida es anterior a la de Goleman. Por tanto, yo creo que Goleman en cierta medida también ha bebido de ese concepto de, en función de la situación y de la capacitación del colaborador, aplica un tipo de liderazgo, ¿vale? Y luego, obviamente, también ya no solo que funcione o que funcione, sino qué tipo de ambiente genera, ¿eh? Cuál es el ambiente que se respira en la oficina, en el departamento y demás. Entonces, hay algunos que, lógicamente, generan un entorno positivo, pues, exactamente como veis aquí, pues el afiliativo, por supuesto, ¿no? Lo democrático, el coaching visionario siempre genera un buen ambiente, mientras que otros, pues no necesariamente. El autoritario, quizá el que menos, y el timonel o imitativo tampoco especialmente genera un buen ambiente de trabajo. Entonces, estas también son reflexiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque lo habréis oído muchas veces, la gente no se va de la empresa, se va de los jefes. El impacto que tiene un jefe sobre nuestra vida profesional es, vamos, como de la noche al día. Si te toca un estilo, te toca un jefe con el que te llevas bien o un jefe con el que te llevas mal. ¿Vale? Entonces, como jefes debemos ser conscientes de nuestros estilos dominantes y, bueno, ver si efectivamente esos estilos que de natural, por nuestra manera de ser, nuestra trayectoria, nuestra experiencia y demás, son los que tenemos, si son los más adecuados para la gente con la que trabajamos. ¿Vale? Sería un poco la conclusión o la reflexión que deberíamos sacar de ese test. ¿Vale? Entonces, bueno, como decía, aquí a continuación lo que os he puesto ha sido como mucho más detalle lo que estamos comentando, siempre organizado de la misma manera, es decir, cada uno de los estilos, cuando se utiliza, cuándo es más eficaz, cuándo es menos eficaz, ¿vale? Esa es la idea. Las características de este estilo y, como os digo, como no hay ninguno ni mejor ni peor, entre comillas, sino que es adecuado o inadecuado, pues cuándo procede a utilizarlo y cuándo es menos utilizable, ¿vale? Y lo tenéis, un poco la explicación que os acabo de hacer con más detalle. El afiliativo, el democrático participativo, el capacitador y el orientativo. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo vamos a hacer aquí en directo, ¿vale? Así, porque ya estamos en el momento final. A ver si lo... Mira, aquí vamos a ver, con un pequeño texto que genera una situación, pues vamos a comentar, oye, cuál es el estilo que es predominante, ¿no? Vamos a ver si aquí está. Primero dice, oye, diseñé el plan de acción a largo plazo y la estrategia para los próximos meses. Días más tarde me reuní con mis colaboradores y les expliqué cuál iba a ser el plan de desempeño a largo plazo y cómo mejorarían los resultados. En la misma reunión, y como suelo hacer regularmente, también pedí la opinión. Democrático. No sé, yo te lo has acabado de leer ya. Entonces, pedí la opinión a los empleados sobre la mejor manera de llegar al objetivo propuesto, es decir, me interesaba su opinión sobre el plan de acción que había diseñado para así detectar y evitar posibles resistencias. Entonces, ¿alguien ha dicho democrático? ¿Cómo lo veis los demás? Sí, es democrático participativo, porque en el fondo toma en cuenta, digamos, la opinión de los demás como para ver si es que puede reordenar algo que a lo mejor no hubiese quedado bien. Sí, pero previamente, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo empieza la descripción de la situación? Claro, no es solamente democrático, el otro también.
Primero él diseña el plan de acción a largo Sí. plazo y la estrategia, ¿vale? Incluso, y la actividad, o sea, y en la descripción dice, vale, me interesaba saber la opinión sobre el plan que había diseñado para así detectar y evitar posibles resistencias a la puesta en marcha. Claro que en el Él fondo lo que tiene que convencer. Mm. ¿Qué tiene en la cabeza esta persona? Que se cumpla lo que él diseñó. Bueno, pero más que nada él tiene una visión, Sí. ¿vale? Entonces, si fuerais a la tabla esta que hemos visto, pues Sí, tenemos un estilo que es movilizar. orientativo, visionario, ¿vale? Sí que es cierto que vemos también la parte de participación, porque pregunta a la gente, pero digamos que ahí tendríamos la combinación de las dos cosas, orientativo o visionario, porque él tiene la idea, y dos, participativo, porque pregunta a la gente. ¿Vale? Vamos con el segundo. En aquel momento lo que necesitaba era tenerlo todo controlado. Por tanto, llamé a mis colaboradores y les dije, la presentación es dentro de 10 días. No sé cómo lo tenéis en este momento, pero buscad toda la información, preparar documentos, una presentación que dé la sensación de conocer la situación en detalle. Julián, tú céntrate en las cifras. Jorge, dedícate a comprobar la existencia. María, céntrate en el dossier para los participantes. Este estilo, ¿cuál creéis que es? Autoritario. Sí. Este parece más evidente, ¿verdad? No deja margen a ninguna otra intervención. O sea, te digo las cosas que hay que hacer y ya está. E insisto, puede tener sentido si a lo mejor aquí hay una premura de tiempo, por ejemplo, ¿no? O hay una falta de conocimiento. Aquí este tercero dice, oye, mis colaboradores me comunicaron que les estaba afectando desde hacía un tiempo, un problema que les estaba afectando desde hacía un tiempo. Le di muchas vueltas al asunto y no tenía clara la mejor solución, así que lo reuní y les solté en ese momento mis ideas, les pedí pros y contras, las diferentes opiniones que tenían sobre el tema, que me dieran soluciones, ya que yo le había dado muchas vueltas y era un problema que les afectaba a ellos directamente. De esta manera tomamos una decisión consensuada sobre lo que debíamos hacer. ¿Cuál veis aquí? Podría ser colaborativo igual, pero más puro. Colaborativo. ¿Tenemos alguno que se llama colaborativo como tal? No, es como afiliativo. ¿Qué es lo que hace? Pensad en qué es lo que está haciendo. La gente tiene un problema y él, ¿qué hace? Sí, los está reuniendo y les pide pros y contras, ¿no? Pide Claro. pros y contras, soluciones. Entonces, la gente está interviniendo, ¿no? Cuenta con Sí, ellos. claro. Entonces, Un liderazgo este sería participativo. efectivamente, sería una Entonces idea, tendría que te ser doy democrático, participativo. democrático, sí, democrático participativo es el mismo. A veces se utiliza un nombre u otro. Efectivamente, les pide opinión y por tanto él no decide, él lo que hace es toma la decisión consensuadamente después de haber escuchado a los otros. Por tanto, he contado con ellos, les he preguntado y por tanto les doy participación y es democrático porque entre todos sacamos la solución, ¿no? Esa sería la idea. El cuarto me dice, yo le fui animando a desarrollarse en la empresa, sobre todo al principio, los primeros días que además no fueron excesivamente buenos. Intentaba transmitirle lo más importante. Y al final le fui ampliando un poco su campo de acción, hasta que terminó siendo uno de mis mejores colaboradores, pues le iba asignando tareas de mayor responsabilidad. Creo que una de las claves fue que cada mes teníamos una reunión donde le felicitaba por su progreso y al mismo tiempo le indicaba en qué creía que podía mejorar. Hoy día es una persona de la empresa. ¿Es un coaching? ¿Cuál veis aquí? ¿Podría ser coaching? ¿Qué pensáis? Yo le pondría coaching. Sí, porque hay verbos claros aquí, ¿no? Que te ayuda a desarrollarte, te Sí. acompaño, te digo lo que haces bien, lo que puedes mejorar. Es un estilo de coaching o capacitador, ¿no? De las dos maneras lo Claro. podemos llamar. Sí, no, es el mismo, ¿eh? Es que según qué textos buscas, a veces lo traducen de una manera o lo traducen de otra. El coach o capacitador. Vamos con el penúltimo. Yo estoy muy pendiente de los santos, de los cumpleaños. Siempre hacen una pequeña celebración en el desayuno. Yo participo y me gusta. Esto mejora el ambiente. Siempre me preocupo de que mis colaboradores sepan que cuando hay algún problema, me lo comenten inmediatamente. ¿Cuál veis aquí? Ese es. ¿De qué está cuidando él? El afiliativo, porque busca la armonía, está preocupado de motivar a los demás, hoy está tu cumpleaños. No sé, se me ocurre que podría ser ese, ¿no? Sí, pensar que el afiliativo, como bien dice, la idea de afiliar es generar buena relación.
Yo quiero llevarme bien con la gente. Y ahí ese, Claro. pues eso, lo típico, es un dinamizador de relaciones. Y vamos con el último, era una persona recién llegada a mi departamento, con lo que decidí trabajar cerca de él los primeros meses. Primero le dejé hacer a él, pero como vi que no se desenvolvía bien, intervine sin dudarlo. Le dije que me acompañara a las reuniones y se fijara en cómo las dirigía, cómo comunicaba. Mi intención era que mi colaborador viera cómo se hacía. No bastaba con dar información, era necesario transmitir entusiasmo. Creía que con mi ejemplo le daba un modelo, una guía. ¿Timonel? Timonel, Mm. alguien que Creo que alguien ve había una alguno. categoría que era de modelo, ¿no, profesor? Sí, porque Efectivamente, el Timonel, modelo es sí, es el que dice Arminda, el timonel o imitativo, es decir, haz las cosas como yo las hago y vas aprendiendo. Como veis, tiene sentido porque dice, primero le dejé hacer, pero como vi que no se desenvolvía bien, entonces, bueno, pues le ayuda a aprender. ¿Vale? Típico de gente inexperta, pues que necesita un modelo a seguir inicialmente. ¿Vale? Pues efectivamente, timonel o imitativo. ¿Vale? Pues esto nos sirve así a modo de ejemplo de los 6 estilos y también nos sirve también para un poco contextualizar cada uno de ellos y cuando reflexionéis sobre vuestro estilo dominante o vuestros estilos dominantes, pues incluso penséis con quién los estáis aplicando o incluso quién los ha aplicado con vosotros. Bueno, muy bien, pues con esto remataríamos hoy la sesión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? no, buenísimo, profe. O sea, en el fondo, hacer actividad en estos temas es como bien útil. Me alegro. Una puede Pues, identificar con el caso. sí, bueno, aprovechemos un poco, ya que es difícil en este mundo que vivimos parar un momentito y pensar en nosotros, ¿verdad? Pues Mm. aprovechemos también para reflexionar. Pues seguiremos con estilos de liderazgo en la próxima sesión. Nos vemos, como creo que decíamos antes al principio de la clase, nos vemos en 2 semanas. La semana que viene descansáis de mí. Sí. De usted, porque el trabajo sigue, profe. Los PowerPoints no los vamos estudiando para el examen. ¿Cómo sugieres que los estudiemos? Apuntando toda la información, pensando y desarrollando los gráficos. ¿O? Lo comenté, o sea, primero, veis que hay contenido, el contenido pues hay que estudiarlo, es decir, si ahí tenéis información de en qué consisten los estilos de liderazgo, pues hay que leérselos y pensar que buena parte del examen es una parte de test y luego un caso, ¿no? Entonces, realmente, eh, perdón, había caso en este examen, no me acuerdo ahora. En fin, es decir, hay que leerse el contenido. No voy a centrarme, y eso que lo comenté el otro día, cuando yo os pongo a lo mejor una diapositiva con una estadística o con un porcentaje, en eso no voy a centrar. Es decir, sí, oye, pues tenemos aquí este informe de esta consultora o este informe de World Economic Forum, yo esto no me voy a meter. Pero los contenidos sí, los conceptos. Imagínate, esto es como si hubiéramos cogido el manual, ¿no? Y lo hemos desglosado en diapositivas, en definitiva es lo mismo. Muy bien. Perfecto, muchas ¿Alguna gracias. cosilla más? Nada, vosotros. ¿Alguna cosilla más queda pendiente? No, profesor, por hoy no. Súper bien. No. Gracias.